Me vengues en mi familia de la forma más inesperada y nadie podía creer lo que hice. Crecí en una familia donde siempre sentí que sobraba. No porque me lo dijeran directamente, sino porque todo en su trato hacia mí lo dejaba claro. Desde niño fui el diferente, el que no encajaba, el que nunca era suficiente. Mi hermano mayor, en cambio, era el orgullo de la familia. El inteligente, el carismático, el exitoso. Yo era la comparación constante, siempre perdiendo. Cada comida familiar se sentía como un juicio silencioso donde yo ya estaba condenado. Las burlas comenzaron temprano. Mi hermano se encargaba de recordarme que no era tan fuerte, tan atractivo ni tan brillante como él. Mis padres nunca lo detuvieron. A veces incluso reían, como si aquello fuera una broma inofensiva que yo debía aprender a soportar. Me decían que exageraba, que era muy sensible, que debía aguantar como hombre. Poco a poco entendí que mis sentimientos no importaban ahí. Cuando crecí, la situación no mejoró. Cada logro mío era minimizado. Si conseguía un buen trabajo, decían que era suerte. Si me esforzaba por algo, me recordaban que mi hermano ya lo había hecho mejor. Yo era el ejemplo de lo que no se debía hacer. Empecé a callar, a observar, a guardar todo ese resentimiento que nadie quiso escuchar. Aprendí a sonreír mientras por dentro me rompía. El golpe final fue cuando mi hermano presentó a su novia. Todos la adoraban, y yo también, aunque nunca lo admití. Ella fue la primera persona que me miró sin desprecio, que me habló sin burlas. En medio de una familia que me rechazaba, su atención se volvió un refugio peligroso. Yo sabía que nada bueno podía salir de ahí, pero también sabía que ya estaba cansado de ser invisible. Ahí empezó todo. El rechazo, la humillación y el silencio sembraron algo dentro de mí. Todavía no era venganza, pero sí una promesa silenciosa. Algún día dejaría de ser el fracaso de la familia. Y cuando ese día llegara, nadie estaría preparado para ver quién me había convertido. Con el paso de los años, el rechazo dejó de ser solo palabras y se convirtió en una forma de vida. En las reuniones familiares yo era el chiste recurrente, el ejemplo de lo que no se debía hacer. Mi hermano, en especial, parecía disfrutar humillándome frente a todos. Si yo hablaba de algún plan, él se reía. Si conseguía un trabajo, decía que era suerte. Si fallaba, lo recordaba durante meses. Mis padres nunca lo detuvieron. A veces incluso se reían con él, y eso dolía más que cualquier insulto directo. Empecé a guardar silencio. Dejé de compartir mis ideas, mis miedos y mis pequeños logros. Por dentro crecía una mezcla peligrosa de tristeza y rabia. Me prometí que algún día les demostraría que estaban equivocados, aunque en ese momento ni yo mismo sabía cómo lo haría. Mientras tanto, mi hermano parecía tenerlo todo. Era el favorito, el exitoso, el que llevaba a la novia perfecta a casa. Ella era amable conmigo. Me escuchaba sin burlarse y por primera vez, alguien dentro de ese entorno me hacía sentir invisible pero no despreciable. Nadie notó que yo observaba, que aprendía. Mientras ellos se burlaban, yo trabajaba en silencio. Empecé a formarme, a ahorrar, a pensar a largo plazo. Cada comentario hiriente se convirtió en combustible. No quería su aprobación, quería algo más profundo, respeto. Y si no podía obtenerlo de forma natural, estaba dispuesto a construirlo desde afuera, lejos de ellos. Con el tiempo, la relación entre mi hermano y su novia comenzó a mostrar grietas. Él la daba por sentada, hablaba por encima de ella. La trataba con la misma soberbia con la que me trató. Siempre a mí. Yo lo veía todo desde un segundo plano, callado, esperando. Sin saberlo, mi familia había creado al mismo hombre que algún día les cambiaría el juego por completo. El punto de quiebre llegó cuando mi propio hermano cruzó una línea que nunca debió tocar. Él siempre fue el favorito, el carismático, el exitoso, el que nunca se equivocaba. Yo era el raro, el lento, el que no iba a llegar lejos. Crecí escuchándolo reírse de mí frente a mis padres, minimizando todo lo que hacía. Ellos nunca lo frenaron. Al contrario, muchas veces se unían a las burlas con comentarios disfrazados de consejos. Cuando él presentó a su novia en una comida familiar, algo cambió. Por primera vez alguien me miró sin juicio. Ella me escuchó hablar de mis proyectos, de lo que estaba construyendo en silencio. Noté cómo mi hermano se incomodaba cuando ella me hacía preguntas, cuando se interesaba por mi trabajo. Yo no busqué nada. Solo fui yo, como siempre quise ser, sin bajar la cabeza. Con el tiempo, ella empezó a buscarme para pedirme opinión, para contarme cosas que no se animaba a decirle a él. Me confesó que estaba cansada de su arrogancia, de su necesidad constante de humillar a los demás. Incluso a mí, escuchar eso fue extraño. Parte de mí sentía culpa, otra parte una validación que nunca había tenido. Por primera vez alguien veía lo que mi familia se negó a ver. La traición no fue planeada, pero fue inevitable. Ella se enamoró de la versión de mí que siempre mantuve oculta para sobrevivir.
Y yo, sin darme cuenta, también. Cuando mi hermano lo descubrió, explotó. Me gritó que siempre había querido quitarle todo, que yo no era nadie sin él. Mis padres, una vez más, se pusieron de su lado. Ahí entendí algo con total claridad. Nunca fui parte de esa familia, y ya no quería hacerlo. El punto de quiebre llegó cuando empecé a tener éxito de verdad. Ya no eran solo pequeños logros. Mi nombre comenzaba a sonar en reuniones importantes. Mis proyectos daban resultados y por primera vez, yo era alguien a quien otros escuchaban con respeto. Fue entonces cuando mi familia empezó a mirarme distinto, aunque no de la manera que yo esperaba. No era orgullo lo que veía en sus ojos, sino sorpresa mezclada con incomodidad. Mi hermano, el mismo que se había burlado de mí durante años, no soportaba verme avanzar. Cada vez que coincidíamos, hacía comentarios sarcásticos. Intentaba minimizar lo que yo había logrado o se atribuía parte de mi éxito. Pero lo que más me dolía no era eso, sino que mis padres seguían justificándolo, como siempre lo habían hecho. Yo entendí que, aunque hubiera cambiado mi vida, ellos seguían viéndome como el mismo de antes. Fue en medio de ese proceso cuando ella apareció de una forma diferente en mi vida. La novia de mi hermano empezó a buscarme más seguido. Al principio eran charlas normales, consejos, conversaciones sinceras que nunca había tenido con nadie de mi familia. Ella me escuchaba, me valoraba y me trataba con un respeto que yo no conocía. Sin darme cuenta, entre nosotros empezó a crecer algo más profundo. No lo planeé como una venganza, pero tampoco lo evité. Por primera vez sentí que alguien me elegía a mí sin burlas ni comparaciones. Cuando finalmente mi hermano se enteró de que ella y yo nos habíamos enamorado, explotó. Me acusó de traidor, de envidioso, de querer quitarle todo. Yo lo miré con calma y le dije algo que llevaba años guardando. Que él nunca me quitó nada, porque yo nunca tuve nada en esa familia. Ese día entendí que ya no necesitaba su aprobación. Había construido mi propio camino, incluso si eso significaba romper definitivamente con ellos. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que no tomé venganza por odio, sino por cansancio. Me cansé de ser el invisible, el motivo de burlas, el que nunca era suficiente para su propia familia. Mi hermano, que siempre fue el favorito, tuvo que enfrentar por primera vez lo que se siente perderlo todo sin poder culpar a nadie, más que a sí mismo. La mujer que amaba no fue un trofeo para mí, sino una elección consciente. Ella vio en mí lo que nadie antes quiso ver: constancia, esfuerzo y un corazón que había aprendido a resistir. No me quedé con su novia para humillarlo, me quedé porque fue real. Porque cuando estuve en el suelo, fue ella quien me escuchó sin juzgarme. Y cuando logré levantarme, no lo hice para demostrarles nada, sino para demostrarme a mí mismo que podía ser más que el papel que me asignaron. Mi familia intentó acercarse cuando vieron mi éxito. Las risas se transformaron en silencios, incómodos y luego en palabras de orgullo que llegaban demasiado tarde. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida lejos de sus comparaciones y desprecios. Aprendí que a veces la mejor venganza no es destruir al otro, sino dejar de necesitarlo. No guardo rencor, pero tampoco olvido. El niño que fui merecía respeto y el hombre que soy ahora merece paz. Si algo aprendí de todo esto, es que nadie tiene derecho a definir tu valor, ni siquiera la sangre. A veces, perder a tu familia es el precio que pagas por encontrarte a ti mismo. Y aunque duele, también libera.